¿Cómo está? Y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor, y hoy día empezamos con el curso de predicación. Vamos a estudiar cómo predicar, qué es predicar, cómo hacer un sermón, y realmente muchas veces pensamos que es muy duro, difícil hacer un sermón o predicar porque tenemos una idea bien complejo, y realmente predicación es más simple que parece, es más sencillo que parece si lo hacemos con los fundamentos. Y al decir eso, también debemos reconocer que es imposible enseñar a predicar. Uno necesita practicar. Entonces, yo tengo aquí el curso de predicación y van a aprender qué es y cómo hacerlo, pero si quieren aprender cómo predicar, necesitan practicar. Si no eres pastor, no tiene dónde predicar, puede hacerlo en la calle, pero mejor puede hacerlo en la iglesia. Solo debe hablar con el pastor suyo y ver si sea posible, porque para hacer nuevos predicadores necesitamos ayudarles en practicar. Bueno, hoy día por el primer curso vamos a estudiar qué es la predicación. El presidente de mi seminario actual se llama Jason Allen, y él dijo que predicar es explicar y aplicar el texto en su contexto. El texto, cuando decimos el texto, eso es la Biblia. Y su definición es muy sencilla. Si quiere una definición muy sencilla, vea eso. Predicar es explicar y aplicar el texto en su contexto. Tito 1:3 dice: Dios manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación. Eso es lo que queremos hacer, es compartir la palabra de Dios. Y la manera que lo hacemos es predicar en una manera que explica y aplica la palabra en su contexto. Queremos primeramente entender qué dice la palabra y después explicar eso y aplicarlo a la vida de otros. Hay otro maestro y pastor, se llama Jason Meyer, que escribió un libro acerca de la teología bíblica de la predicación. Y en su libro, él dice que predicar es ser mayordomo, anunciar o declarar la palabra y encontrar Dios mismo. Y él hizo eso por un estudio de toda la Biblia. Cada vez que un siervo de Dios compartió la palabra de Dios o hizo el ministerio de la palabra, él estudió eso y encontró tres temas principales: mayordomía, la declaración y un encuentro, encontrar al Dios mismo. Entonces, yo voy a explicar unos de estos antes de empezar con nuestro texto principal del curso, que sea 2 Timoteo 4:2. Pero primeramente la teología bíblica que él nos dio en su libro se llama Predicación. ¿Qué es mayordomía? Punto 1. Mayordomía, debemos entender qué significa. Significa tener algo que no es suyo y usarlo en la manera apropiada. Eso antes pasó con dinero. Yo daría una inversión a uno de mis empleados y ellos necesitaban ser mayordomos de lo que yo les di. Y con el dinero necesitaban ganar más. O a veces eran mayordomos de una tierra, un terreno, y necesitaban sembrar y cosechar y hacer todo eso. Eso es mayordomía. Hacer lo necesario con algo que no es mío. Importante sea.
seguimos con nuestra vida y lo que estamos haciendo, ¿cómo podemos nosotros ser mayordomos? ¿Qué tenemos? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos las palabras vivientes, una oportunidad de encontrar Dios mismo. Tenemos aquí el poder de salvación, como dice Romanos 1:16. No me avergüenza del Evangelio, pues es el poder de salvación para todos los que creen. Tenemos aquí el poder de salvación y necesitamos ser mayordomos de lo que tenemos. ¿Qué es el uso adecuado? ¿Qué es la respuesta que debemos tener? Y ustedes conocen historias en la Biblia donde hay mayordomos, que uno recibió una porción, otro recibió otra porción, y hay muchas historias de eso. ¿Qué pasa? Dios quiere que hagamos algo con lo que tenemos. Y si tenemos poco, no importa, hacemos poco. Y Dios le gusta lo que hacemos. Si tenemos mucho, tenemos la responsabilidad de hacer mucho para glorificar al Señor con lo que Él nos dio. Entonces, tenemos mucho. Tenemos la palabra del Señor, tenemos el poder de salvación y tal vez no tenemos mucha habilidad, tal vez no tenemos mucho poder de explicar, de estudiar. No importa, debemos servir con lo que tenemos y debemos seguir buscando más y más y más. Porque tampoco está buscando excusas. Dios no quiere nuestras excusas. Moisés trató de hacer excusas diciendo, yo no funciono muy bien con mi lengua. Moisés, Dios es el poder. Yo digo el mismo a ustedes, Dios es el poder. Solo somos mayordomos. Solo queremos compartir algo que no es nuestro. El poder no es mío, es de la palabra mismo. Segundo, él dijo en el libro Predicación que cada vez predicación es declarar. Realmente usamos la idea de ser heraldo. Es declarar, no es pensar en voz alta, no es decir algo pero no estar muy seguro, es declarar o hacer el trabajo del heraldo. Y necesitamos recordar eso. Cuando un rey viene, él envía heraldos diciendo su mensaje, lo que él quiere decir al mundo. Y los heraldos no son importantes. El rey es el enfoque. Cuando predicamos, somos heraldos. Eso significa que yo no hago el mensaje. ¿Quién hace? Dios hace mi mensaje. Yo no puedo tratar de ganar lo que yo quiero. Yo necesito buscar lo que el rey quiere. ¿Y quién van a recordar todos? Todos quienes están recibiendo la palabra mía. ¿Quién va a recordar? El rey. No van a estar pensando en el heraldo. ¿Por qué? Porque el heraldo no es el enfoque. Él solo viene con el mensaje. Eso es lo que hacemos cuando predicamos. Todo esto es para ayudarles a entender qué es predicar. Y solo para pensar, vamos a tocar eso en los clases últimos del curso, pero es algo interesante. Un heraldo puede hacer su mensaje más claro. ¿Es posible? ¿Es posible hacerlo más interesante? Porque, de hecho, el heraldo no hace su mensaje, es el mensaje del rey. Pero la persona que viene predicando, él puede hacerlo más claro, él puede hacerlo más interesante. Sí, por supuesto. Imagínense, un rey me envía diciendo, diga a la gente no toma el agua porque es peligroso. Bueno, sí, voy.
Cuando yo voy predicando, yo podría decir, no tomo agua, no. Nadie va a oírme, no funciona. Yo podría decir, don't drink the water. Pero eso es idioma diferente. No funciona, no van a entenderme. Yo podría decir con sonrisa bien grande, no tome el agua, es peligroso. ¿Qué van a pensar? Si no me entienden muy bien, van a pensar que estoy bromeando y deben tomar el agua. Necesitamos declarar el mensaje en una manera adecuada. Eso sería el tercer parte del curso. Ahorita solo estudiamos qué es la predicación. Y al final, el tercer punto que Jason Meyer nos dio en su teología bíblica de predicación es encontrar a Dios mismo. Lo que pasa es que Dios se revela en la palabra. Entonces, cuando predicamos, la gente que escucha puede encontrar a Dios. Es muy importante saber eso. Cuando predicas tú, ¿qué quieres para los que están escuchando? Debe querer que tengan un encuentro con el Dios viviente. Porque necesitan el Dios viviente. ¿Qué queremos? Yo quiero que tengan Dios. ¿Y qué puede ser un obstáculo en encontrar a Dios en nuestro sermón? Porque hay muchos obstáculos, pero un sermón verdadero, un buen sermón, va a ayudar a la gente en encontrar a Dios. Primeramente, y más básico, un sermón que no viene de la Biblia no va a ayudar a la gente en encontrar a Dios. Porque Dios se revela en su palabra, no en mis ideas. Es básico. Más que eso, un sermón que está enfocado en nosotros no va a ayudar a la gente en confiar en Dios. Y todos los temas vamos a estudiar durante el curso de predicación. Pero es importante saber eso. Si mi sermón solo habla de mí, no va a ayudar a la gente. Hay unas maneras que podamos hacer esto. Primeramente, yo podría decir, yo leo mi Biblia 2 horas cada día, soy tan santo, ustedes deben ser como yo. ¿Quién es el enfoque? ¿La Biblia? No. ¿Dios? No. Yo soy el enfoque. Y eso es muy mal. ¿Qué más? Yo podría decir, Dios no le gusta cuando pecamos de una manera. Al robar, Dios no quiere que robe. Dios no quiere que robe. Entonces, tú dejas de robar. ¿Qué pasó? ¿Quién es el enfoque? Tú. No queremos sermones así. Queremos enfocarnos en Dios mismo. También podemos parar la gente o no ayudarles en encontrar Dios con aplicación mal. Y realmente, mala, mejor. Realmente es muy fácil aplicar el texto en una manera mala. Y yo oigo eso frecuentemente en las iglesias, un pastor que está predicando acerca de Jesús y como Jesús abrió los ojos de un ciego. ¿Y qué es la aplicación que el predicador da? Él dice, entonces, lea la Biblia, ore, da más dinero. Eso no tiene nada que ver con el texto. Nuestra aplicación necesita ser lo que el texto quiere. Y muchas veces, como pastores o líderes en la iglesia, queremos que lean, queremos que oren, queremos que den dinero. Pero el texto necesita guiar cada aspecto
del sermón porque somos mayordomos. Solo estamos declarando lo que hemos recibido. Y no importa mis metas, yo quiero que tengan un encuentro no conmigo, con Dios mismo. Entonces, hoy día vamos a estudiar un pasaje muy importante acerca de la predicación de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Solo ese versículo. ¿Qué predicamos? Al fin de explicar qué es un pastor y cómo hacer el ministerio pastoral, Pablo dice a Timoteo, predica la palabra. Eso es el cumbre, es la tapa, es lo más. Predica la palabra. Entonces, ¿qué predicamos? La palabra de Dios. Persiste en hacerlo. No predicamos otras cosas. Por ejemplo, hay algo tan común y tan peligroso ahorita, es predicar mis sueños. Es predicar una visión que yo tuve, un sentimiento, un sentido en mi corazón, en mi estómago, que realmente es una revelación fuera de la palabra. Y si tenemos revelaciones fuera de la palabra, si están de acuerdo con la palabra, está bien, pero no son necesarios. Solo nos hace pensar en algo diferente. Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra de Dios. Eso es un libro, si no puede ver. Y también tengo aquí un predicador y él tenía un sueño ayer. Mira, él viene a predicar, está alistándose y él habla a la gente. Si él va predicando lo que pasó en su sueño y el sueño está de acuerdo con la Biblia, entonces no es una mentira, está de acuerdo. Él tenía sueño de Juan 3:16, no sé. Pero mira lo que pasa. Toda la gente aquí, ¿dónde está su enfoque? Aquí. Pero si mi sermón, no puede ver muy bien eso, pero si mi sermón trata más la Biblia que todo, ¿en qué van a enfocar? En la Biblia. Cuando yo hablo de mis sueños, la gente va a pensar, qué maravilloso, esa persona es tan importante. Cuando está de acuerdo con la palabra, pero muchas veces no está de acuerdo con la palabra, y eso es ser falso profeta y es un pecado que Dios odia. No es que no le gusta, odia cosas así. Y yo recibo mensajes con videos de predicadores que dijo en el año 2019 terremotos van a destruir todo Japón, y nunca pasó. Eso pasa siempre, nunca pasa, nunca pasa, nunca pasa. Esas personas son falsas profetas y son enemigos de Dios, porque dicen, Dios me dijo, y es una mentira. Entonces no solo están haciendo mentiras, están mintiendo en el lugar de Dios. Y eso rompe la confianza en Dios que debemos tener y también causa muchos problemas. Entonces no predicamos nuestro sueño o sentimiento que tuvimos. Nunca predicamos la palabra, como Pablo dijo en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra. El Papa hizo el mismo. Él tenía
revelación extra que Dios le dio. Todavía dice el Papa que él puede hablar la palabra de Dios. Y por eso Martín Lutero en la historia de la iglesia tenía que luchar con los católicos diciendo, no está bien. ¿Por qué los papas de antes no están de acuerdo? Y la verdad no cambie. Entonces, si no puede explicarme su mensaje de la Biblia, nunca voy a creerlo. ¿Por qué? La Biblia es la palabra de Dios y los ideas del Papa no son, los ideas del profeta no son, del pastor que tenía un sueño ayer no son. Ese sueño tal vez vino de Montepío. Pero si vino de Dios, no importa. Vamos a predicar la palabra para que ellos se enfoquen en la palabra. Porque la palabra tiene el poder. También debemos cuidarnos y no predicar psicología o filosofía o algo de los médicos o de la noticia. Eso no tiene el poder y necesitamos predicar la verdad, palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Tal vez podemos usar psicología, filosofía, los médicos, la noticia para aplicar o clarificar el mensaje, pero siempre el mensaje necesita venir de la Biblia. Podemos usar el testimonio de otros para ilustrar. Por ejemplo, los médicos dicen que sentir solo es como fumar 15 veces al día. Nos da problemas en nuestro mecanismo, en nuestro cuerpo. Pero eso no es mi mensaje. Yo usaría ese hecho para aplicar o ilustrar lo que dice la Biblia, que Dios nos hizo no para ser solo. Con Adán y Eva en el principio, hasta ahora que la iglesia no es individual, es una comunidad. Necesitamos ser juntos. Y yo puedo usar lo que los médicos dijo para mostrar la verdad de la palabra, pero yo empiezo con la palabra, yo termino con la palabra y puedo usar otras cosas para ilustrar. Pero muchos no quieren empezar con la palabra, quieren empezar con psicología o filosofía o otras cosas y no podemos, nunca puede ser el base. Por ejemplo, hoy mi sermón está acerca de autoestima. No, falso. Podemos usar algún dicho de autoestima para ilustrar o enseñar más de la Biblia, pero todo necesita venir de la Biblia porque de hecho desde el principio hasta ahora muchos psicólogos, muchos filósofos, muchos médicos no están de acuerdo con la palabra. ¿Y cómo podemos entender si no estamos estudiando la palabra misma? Por ejemplo, yo fui a se llama Cumbre de Liderazgo Mundial y alguien en esa cumbre dijo, Jesús nunca tenía prisa. Ese hombre dijo eso. Jesús nunca tenía prisa. Porque él estaba predicando acerca de un rato de vivir más lento. No necesitamos siempre correr y hacer cosas. Y a mí me gustó su mensaje, pero él dijo, Jesús nunca tenía prisa y la Biblia no está de acuerdo. ¿Qué dice el libro de Marcos? Siempre Dios está haciendo cosas inmediatamente, con prisa. ¿Qué pasó? Yo le digo, y vamos a estudiar eso luego, pero el predicador ya tenía su mensaje y luego vino con algo de la Biblia. Jesús dijo, siempre gente dice, Jesús dijo. ¿Cómo podemos saber si Jesús dijo algo? ¿Cómo?
es imposible excepto si tenemos su palabra. Entonces predicamos la palabra. Dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo. Entonces predicamos con persistencia y también dice con mucha paciencia. Muy importante los dos, porque todos van a entender la primera vez, todos van a creer. No, eso significa que a veces necesita seguir predicando repetidamente, vez tras vez, y luchando con la gente, tratando de entender lo que piensan para poder explicar la verdad. Con paciencia, seguimos predicando, pero cuidado, seguimos predicando la verdad, no seguimos tratando de agradarles, porque unos nunca van a estar de acuerdo. Tenemos paciencia, tenemos persistencia, pero en predicar. Eso significa que yo no voy a cambiar mi mente, porque muchas veces es más fácil. Imagínense Jesús, cuando los fariseos dijeron, es muy mal sanar durante el sábado. Él hubiera podido decir, sí, estoy de acuerdo, qué mal. Pero no es la verdad. En lugar de eso, él seguía predicando la verdad. Y muchos fariseos no querían seguirle. Y muchos no van a querer seguirte. Solo necesitas seguir predicando, no importa. Porque somos siervos ¿de quién? De Dios, no a los que van escuchándonos. Somos siervos de Dios mismo, heraldos de su mensaje, mayordomos de su poder. Dice también, predica la palabra sea o no sea oportuno. Muy importante, hay tiempos oportunos para mí. Por ejemplo, a mí me gusta poder preparar antes de predicar, pero a veces yo entro a una iglesia y el pastor dice, por favor ayúdanos, no tenemos nadie que predicar y yo tengo que predicar. Cuando no es oportuno, por mí, para mí. Pero también muchas veces no es oportuno por ellos, para ellos. Porque a veces los que están oyendo mi palabra no están de acuerdo con lo que yo digo. Tal vez tienen corazones bien duros. Tal vez son enemigos, quieren ponerme en el cárcel. Eso no es oportuno. Pero yo sigo predicando la palabra porque eso es el base de guiar la iglesia. Dice también, predica la palabra, corrige. Y dice, reprende. Los dos tienen una idea negativa, pero los dos son tan importantes. ¿Por qué es necesario? Primeramente, porque la palabra siempre nos muestra como malos. Y si la palabra dice que somos malos, somos malos. Y si predicamos, debemos predicar la palabra. Eso va a corregir, eso va a reprender. Y necesitamos seguir haciendo eso porque nuestro corazón pecaminoso no crea eso. Y finalmente, es corto pero muy importante, nunca vamos a buscar perdón sin saber que es necesario. Necesitamos saber que necesitamos perdón antes de pedir perdón. Dice también en el mismo versículo, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, anima a la gente. Eso parece el opuesto de lo que yo dije recién. Si nos reprende, ¿cómo puede animarnos? Si la palabra nos reprende, ¿cómo puede animarnos? Primeramente, puede animarnos porque la palabra no termina con nuestro pecado. No es el fin, el pecado no es todo el mensaje. El mensaje termina con Jesús. Realmente el mensaje de la Biblia es que somos peor que imaginábamos. Y Dios nos ama más que podemos imaginar. Y por eso
Al mismo rato estoy reprendido, corregido. Al mismo rato soy animado. Tengo el aliento, la esperanza que viene de Jesús. Él es el final, Él es la respuesta, Él es lo que buscamos y Jesús es el final de cada buen sermón. Y vamos a estudiar entre 3 y 5 clases solo acerca de eso. Necesitamos predicar el reino de Dios, necesitamos predicar el Rey Jesús mismo y vamos a practicar eso. Pero es muy importante saber que gracia es más dulce cuando sabemos que no la merecemos. Yo quiero o deseo el perdón de Jesús más cuando yo sé que soy pecador. Y eso es la manera que obra el Espíritu Santo. El Espíritu viene mostrándonos el pecado dentro de nosotros y sentimos la necesidad y buscamos apoyo. ¿Y de dónde viene? De Dios. Cada vez la palabra va a mostrarnos malitos, va a mostrarle al Señor glorioso y va a hacernos querer unir con Dios glorioso, pero va a enseñarnos que no somos gloriosos, pero al mismo rato, al desear estar cerca de ese Dios glorioso, la Biblia va a mostrarnos el camino verdadero, Jesús. Y finalmente dice sin dejar de enseñar. Predica la palabra sin dejar de enseñar. Recuerda que ignorancia es una gran parte de nuestro problema. Muchos de los estudiantes, muchos de los miembros de la iglesia no quieren tener falsa doctrina, solo es que no saben. Muchos quieren aprender, solo no saben, entonces necesitamos ayudarles enseñando. No se enoje con la gente que no entienda, siga enseñando. Todos nosotros somos ignorantes antes de aprender. Por eso Dios envió los maestros. Y no trate de cambiar todo en un día. Recuerda lo que dijo. Con paciencia, con persistencia, con mucha paciencia necesitamos enseñar. ¿Por qué? No es fácil. Los corazones son duros. Necesitamos orar que Dios cambie los corazones porque Él tiene el poder, pero puso su poder en la palabra. Y podemos predicar a los corazones duros aunque no sea oportuno. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder de cambiar corazones. ¿Y cómo podemos seguir enseñando si no podemos o si no seguimos aprendiendo? Por eso necesita seguir tomando cursos del seminario, necesita seguir leyendo, necesita estudiar la Biblia cada día más y más, porque si queremos enseñar necesitamos aprender. Hay muchos en mi iglesia que quieren enseñar, pero nunca quieren estudiar, y yo digo, no. Pero hay muchos que quieren estudiar y no quieren enseñar, y yo digo, ¿por qué? Eres mayordomo, tienes algo, un mensaje, sabiduría que necesitas compartir con el mundo. Dios le dio eso. Y algún día va a venir diciendo, ¿qué hiciste con lo que le di? ¿Qué hiciste? Bueno, por la semana tenemos 2 preguntas. Primeramente, pregunta 1, ¿cuáles son unos ejemplos de predicar algo que no es la palabra, que tú has visto en la vida? ¿Cuáles son unos ejemplos de predicar psicología o filosofía o un sueño o algo? Dígame lo que has visto. Y pregunta 2, ¿por qué es una tentación predicar algo más que la palabra? ¿O por qué es una tentación predicar algo diferente que la palabra? Porque muchas veces es una tentación y necesitamos saber por qué para evitarlo. Gracias y que Dios les bendiga grandemente.